A este tiempo que vamos a poder tener un estudio en la palabra de Dios. Retomamos nuestro estudio de Romanos que habíamos dejado antes de las fiestas, y hoy pues tenemos un invitado a nuestro hermano Gregorio de la iglesia de Béjar. Él es anciano allí, y así que le damos la bienvenida. Le vamos a dejar la plataforma para que nos tenga el estudio esta mañana. Pero antes le voy a pedir a José Luis si puedes tener una oración. Padre, te damos las gracias porque podemos estar en comunión unos con otros y comunión también alrededor de tu palabra, una palabra que siempre nos fortalece la fe, porque todo lo que viene de ti bendice, Padre. Gracias que podemos tener este estudio con la paz social que podemos tener actualmente en nuestro país, por lo cual te damos las gracias. Y también, Padre, pues te rogamos que tu Espíritu Santo acompañe en todo momento en el estudio a nuestro hermano Gregorio, para que podamos todos, Padre, sacar provecho y entender lo que has puesto en su corazón. Te lo rogamos todo por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Buenos días. Es un privilegio estar aquí. Yo me llamo Gregorio. Siempre lo digo, el padre de Ruth, el suegro de Chris, el marido de Ada. Y mi esposa ha dicho, deja de decir eso, pero es lo que soy. Vamos a comenzar con leer Romanos 8, de 1 a 11. He pedido a mi esposa, no, a mi hija, Ruth, que lea este texto. Romanos 8, de 1 a 11, desde la Reina Valera de 1960. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oremos. Padre, te pedimos que tú obres en estos momentos, que podamos interpretar tu palabra correctamente, que podamos ver aquí lo que tú tienes para nosotros, que nos des a cada una aplicación, algo para nuestras mentes y también para nuestra conducta. Obra en esta mañana para tu gloria. Ayúdanos porque necesitamos tu ayuda. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues no sé si vosotros tenéis un poco esta costumbre de tener un libro favorito de la Biblia. Un libro favorito. ¿Tenéis un libro favorito? Yo tengo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, Génesis, Hechos, pero mi capítulo favorito de la Biblia es Romanos 8. ¿Cuántos de vosotros, su capítulo favorito de la Biblia es Romanos 8? Miles y miles, ¿no? Docenas. Bueno, y somos un poco tímidos porque algunos no quieren levantar la mano. Algunos tienen bebés en las manos, pero yo sé que Romanos 8 es quizás
Muchos eruditos y no eruditos piensan que es el capítulo más importante de la Biblia. Entonces, se dice. Ahora, yo pensaba que iban a darme el versículo sobre la predestinación, pero no lo han hecho, ¿eh? Pero Romanos 8 sí es un gran privilegio estar aquí. Y por casualidad, en Béjar estoy predicando por el Nuevo Testamento. Bueno, el libro de Romanos es justamente donde he llegado. Voy a confesar de Romanos 1 a 4, ya he predicado 4 sermones. Entonces, no sé si tenéis tiempo para 11 sermones esta mañana, pero vamos a intentar resumir un poco más. Y en el Antiguo Testamento estoy predicando por Génesis, pero estamos aquí en Romanos 8, lo que muchos llaman el capítulo más importante de la Biblia. Bueno, es imposible decir, ¿no? Pero el favorito de muchas personas es Romanos 8. Entonces vamos a hacer algunas observaciones acerca de este capítulo tan importante, favorito de tantas personas, y ver lo que el Señor tiene para nosotros. La primera cosa que yo me preguntaba cuando estaba preparándome para estos 5, bueno, he hecho 6 sermones sobre Romanos 8 en estos últimos meses, es si esa es la tesis del libro de Romanos. Porque es un texto muy importante. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es un texto muy importante. Entonces, lo he estado ahí estudiando. Y lo que muchos llaman esto es que dicen, no. La tesis es más bien en capítulo 1. No, pues vamos a verlo. Si puedo encontrar una Biblia donde puedo leer, el texto es suficientemente grande. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y seguramente tenéis a alguien aquí diciendo que quizás esta es la tesis de Romanos. Ese es el tema, ese es el punto central. Y después tenemos un capítulo como Romanos 3 que explica cómo este evangelio funciona, la justificación por la fe y lo que Dios hace por nosotros, que Cristo muere como una propiciación por nuestros pecados, que esta palabra ya habéis estudiado en Romanos 3. Pero estamos aquí con lo que algunos llaman esta palabra es difícil para mí, el crescendo, el punto, la cima emocional del libro. Ya llegamos a este gran veredicto. ¿Sabes? Podéis imaginaros, ¿no? Que tenéis un caso allí en el juzgado y ya estás muy preocupado semana tras semana y sabes que tenés esta fecha. Ay, tengo que estar ahí en el juzgado el 15 de febrero. Y llegas allí y finalmente recibes el veredicto. Pero el veredicto es favorable. Es un veredicto maravilloso. No hay condenación. Si no habéis entendido Romanos 5, siendo pues justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Si no hemos entendido eso, paz con Dios. Vamos a ver, es paz con Dios durante toda la eternidad. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y estamos ahí, por lo menos me da a mí, piel de gallina. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Una gran promesa de seguridad. Una promesa para toda la eternidad. Que no hay condenación. Gloria a Dios. No hay condenación. Y eso es lo que vemos aquí. Después de decir eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos 5 veces la palabra por qué y 2 veces la palabra por cuánto. Entonces, para mí mi lucha con predicar por Romanos es lo denso que está.
Es que las palabras, ¿y por qué? ¿Por qué esto? Y cuando vas con un comentario que especialmente van con un análisis de gramática, madre mía, yo creo que no creo que tenga la inteligencia a veces para entenderlo. ¿Por qué está modificando esto y el otro? Es muy complicado, pero vamos a intentar decir algunas cosas muy sencillas. Algunas observaciones muy sencillas. Primeramente, si ese es un gran veredicto que nos lleva a una gran seguridad, queremos ver por qué podemos tener tanta seguridad. Y yo voy a decirlo muy sencillamente. ¿Cómo podemos tener tanta seguridad? Es porque Dios está obrando. Es porque Dios ha obrado. Es porque Dios obró. Es porque Dios hizo algo. Y es Dios el que puede dar las garantías. Las garantías basadas en lo que Él ha decidido hacer. Lo que Él ha hecho y en lo que Él hará. Allí también bastante sencillo si lo decimos así. ¿Qué dice aquí que Él ha hecho? Nos ha librado del pecado y de la muerte. Nos ha librado. Yo recuerdo, estaba estudiando español en Madrid, no sé si habéis notado un poco de acento, pero estaba ahí estudiando español en Madrid hace, yo creo, 80 años más o menos. Y cuando llegamos allí a un pretérito perfecto compuesto, ¿alguien sabe qué es eso? Bueno, nos ha librado. Nos daba el profesor varias posibilidades y también tenemos varias posibilidades aquí. Nos ha librado. Nos libró. Y lo que los grandes eruditos, personas mucho más inteligentes que yo, dicen acerca de nos ha librado es aquí. Apunta a un acontecimiento finalizado en el pasado. No sé si es tanto gramática como interpretación, pero eso es lo que dicen los comentaristas. El tiempo del verbo librar apunta a un acontecimiento finalizado en el pasado. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ya lo ha hecho. Nos liberó del pecado. Y ese es todo también un poco la tesis de Romanos. Que Él nos libró del pecado por medio de la muerte del Señor Jesucristo, llamándonos a nosotros ¿a qué? A creer. Sois siendo justificados por la fe. Pero eso es lo que Dios, hay seguridad por lo que Dios hace y lo que Él hizo. ¿Por qué tiene que ser Dios que obra? Todo lo hemos dicho. Todos esto lo hemos dicho en algún estudio bíblico en algún momento. Él ha tenido que hacerlo porque nosotros no podemos. Y lo que está enseñando en ese texto es que tampoco la ley puede. ¿Por qué? Porque dice la ley era débil por la carne. Otras palabras tan sencillas, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es que no podemos. Cumpliendo la ley, respetando la ley, haciendo todo lo que podemos de la ley, no podemos. Y por eso es una cosa que Dios tiene que hacer. Puede declararnos no hay condenación o como lo pone aquí, ninguna condenación hay, porque es lo que Dios ha hecho. Era imposible, 8:3 para la ley, era imposible. Pero Dios sí puede condenar al pecado. Ahora vemos otro veredicto. ¿Quién puede condenar al pecado? Dios anula
el pecado, perdona el pecado, declara que todo lo que necesitamos en cuanto a la ley y la justicia de Dios, Dios puede ponerlo. Y por eso Él puede condenar al pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros. Y este es lo que Dios hace, sus maravillas. Y vais a ver en Romanos 8 y Romanos 9 más de lo maravilloso que es la obra de Dios. ¿Vale? ¿Estamos aquí? No hay condenación, una gran declaración. Y llegamos a ver por qué. Porque Dios ha hecho algo. Hizo algo a nuestro favor que no hubiéramos podido hacer nosotros. Ahora, no solamente hay por qué en este texto, también hay una frase ¿para qué? Entonces podemos ver aquí una de las metas de Dios, uno de los objetivos, una de las cosas que Dios quiere para nosotros. ¿Para qué? Lo veis allí en versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y aquí vemos lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros? Y ese sí, lo estaba viendo, hay varias interpretaciones. Y si tuviéramos tiempo, 11 horas de sermones, pues a lo mejor, y a lo mejor hay un gran erudito, esos de Éfeso, alguien que podría ponerlo todo junto y explicar esto, pero no tenemos tanto tiempo y yo tampoco puedo. Pero vamos a ver lo que yo creo que quiere decir, habiendo visto tanto de lo que ponen aquí. Pero es de gran importancia qué quiere decir, para qué, ¿qué es esta finalidad? ¿Qué es esta meta que tiene Dios? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y yo voy a decir que yo creo que está diciendo la misma cosa que habéis visto en Romanos 2, que era un poco difícil. Algunos textos en Romanos 2. Voy a hacer una pregunta. ¿La justificación es por la ley? ¿La justificación es por las obras o por la fe? Por la fe. Pero había algunas cosas, ¿os acordáis ahí en Romanos 2 que estabas allí? ¿Pero qué quiere decir aquí? Pero yo creo que es la misma enseñanza cuando dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer. Bueno, ya veo que os tengo un poco confundidos, pero vamos a verlo, vamos a llegar. Y también dice, los hacedores de la ley serán justificados. Y lo que yo creo que estamos viendo aquí es un poco la relación entre la justificación, la salvación y la santificación. Porque la justificación es por la fe. Y lo que está diciendo aquí es que una persona que sobre la que Dios puede declarar que ninguna condenación hay, es una persona que va a, de alguna manera u otra, a un grado u otro, va a cumplir la ley de Dios. En otras palabras, cuando Dios nos justifica por la fe, también la obra que Él hace es algo en nuestros corazones para que nosotros cumplamos la ley de Dios. Y yo no digo con la perfección. Bueno, voy a ilustrar esto en un momento. Quiero dar un poco más apoyo bíblico a esta idea. Dios obra, nos justifica por medio de la fe, pero después Él también nos ha hecho capaces de obedecerle y ha puesto el deseo de obedecerle en nuestros corazones. Pero porque dice también en Santiago que la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Donde hay una fe verdadera, por la obra que Dios ha hecho, va a cambiarnos. Bueno, salto a mi ilustración. Escuché este hace años y me ha ayudado mucho. Cuando está hablando de cumplir la ley,
en la vida de un cristiano, no está hablando necesariamente, bueno, sí, está hablando de esto. No está hablando de la perfección, sino de la dirección. Bueno, no estoy explicándome. Vais a ver ahora. Si tú vas en esa dirección y esa es la perdición, el camino de la salvación está aquí, pues ya no vas en esta dirección, sino en esta dirección. Entonces, cuando hablamos de obedecer a Dios generalmente y no absolutamente, quiere decir que vamos en esta dirección. Pero no quiere decir andando en esta dirección que andamos en la perfección. ¿Me explico? Pero en esta dirección no estamos andando la perdición, sino por la fe estamos en esta dirección. No en la perfección. Donde ese tiene mucha aplicación y yo no sé si quiero decir una cosa radical esta mañana, pero a veces creo que ha sido la falsa enseñanza más seria de toda la historia de la iglesia. Bueno, yo me convertí en 1975. Quizás en mi vida es lo que yo he visto. Que personas dicen, mira, tú puedes recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador y después puedes vivir como te da la gana. Da igual, porque la justificación es por la fe. Y si tienes la fe, pues puedes vivir. El problema con esto es que muchas personas que no han entendido nada del Evangelio van a la iglesia, levantan la mano, se bautizan y lo que fuera. Muchas veces dejan de ir a la iglesia. Pero nunca hay esta conexión entre la justificación por la fe y la obra de Dios, que es una obra y una meta de santificación. Eso es lo que Dios nos salva para que le glorifiquemos, para que andemos así, para que hagamos lo mejor que podemos, para que le obedezcamos, para que vivamos por la fe, para que amemos a Dios. Y si los que aman a Dios guardarán sus mandamientos. Entonces creo que es un gran peligro de esto, de decir, mira, yo he recibido cuando yo tenía 14 años a Jesucristo como mi Salvador personal, pero ya vivo como me da la gana. Supongo que nadie lo dice así, pero es un poco como lo que viven. Incluso vemos aquí, vais a llegar dentro de poco a Romanos 8:29, lo dice, porque a los que antes conoció también lo predestinó, ¿para qué? ¿Para qué qué? Para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces yo veo la obra de Dios es para que vivamos vidas santas, para que estemos en este proceso de la santificación, para que estemos, como dice aquí, para que andemos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces tenemos una meta aquí. Andar conforme al Espíritu, que es inevitable, lo dice, porque dice, si no tienes el Espíritu, no eres de Él. Y esas personas que dicen, yo tengo el Espíritu Santo, que solamente andan según la carne, debes tomar todo eso como una advertencia, que esto no es la voluntad de Dios y ni es posible. Y creo que lo que Dios está diciendo en todo de 9 a 11 es, pero vosotros, sin embargo, vosotros no vivís según la carne. No es que tenéis opción, es que no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y el Espíritu de Dios mora en vosotros si habéis creído de verdad. Y si no habéis creído de verdad, pues vais a andar según la carne. Entonces hay gran advertencia también aquí.
Hay dos tipos de personas. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, versículo 8. Piensan como piensan, creo que es versículo 5. Piensan como piensan una persona no regenerada piensa. Porque piensan así, porque no son personas regeneradas. Piensan en las cosas de la carne. Como piensa una persona que piensa según la carne, pues en el famoso combinación de sexo, dinero, poder, sexo, dinero y poder, egoísmo. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo hacer cosas sin sufrir las consecuencias? Esta no es la manera de pensar una persona regenerada. Porque una persona regenerada piensa según el Espíritu, no según la carne. Vale, entonces tenemos aquí esta gran advertencia. Pero las buenas noticias, ya otra vez a partir del versículo, de 9 a 11, porque dice aquí, más vosotros, es que los romanos creyentes, o los creyentes romanos, viven según el Espíritu. El Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora yo creo que sí, aquí podemos volver a la justicia imputada. La justicia que Cristo ganó por nosotros y nos regaló. Llevó nuestros pecados y nos dio su justicia. Creo que aquí sí podemos hablar de la justicia imputada de Dios. Y después, aquí para finalizar, nos estamos acercando al final de ese texto. Es una gran garantía. Y yo no entendí ese versículo 11 hasta que no lo he leído en 4 o 5 comentarios. Lo que garantiza aquí, ¿lo habéis visto en versículo 11? Al final, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará. Dice en la Biblia de las Américas, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Una garantía de la primera resurrección. ¿Os acordáis de esto en Apocalipsis 20? La primera resurrección ya pertenece al que ha creído de verdad. Y podemos tener esta seguridad, este descanso, este relax, en sabiendo que ya tenemos la resurrección, la primera resurrección. Ahora en Apocalipsis habla acerca de la segunda muerte. Y algunos eruditos lo llamaban la segunda resurrección. Esa es la resurrección al juicio eterno de Dios. Pero si hemos creído, otra vez, seguridad de la primera resurrección, la resurrección a la vida eterna. Esa es una buena cosa. La gente, vamos a muchos, porque vamos a tantos entierros, tenemos tantos amigos. Yo pienso en los pobrecitos misioneros que nunca van a los entierros, pero allí en Beja pues vamos a muchísimos porque todo el mundo se conoce o es un pariente distante o lo que fuera. Pero la gente allí no tienen una esperanza de la primera resurrección. Pueden decir algunas cosas, iba a decir tonterías, no es muy amable, muy misericordioso de mí. Pueden decir cosas no bíblicas, inapropiadas, incorrectas para consolarse, pero no tienen una esperanza como esta garantía de Dios que dice aquí. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús dará vida a vuestros cuerpos mortales. Nosotros sí podemos ir al cementerio con una esperanza. O bueno, llevamos un miembro de la iglesia que ha creído de verdad y tenemos esperanza de la primera resurrección. Si alguien tiene espíritu de Dios,
tiene la primera resurrección, la resurrección a la vida eterna. Pues entonces lo que hemos visto aquí ha sido una gran declaración, no hay condenación, tenemos seguridad porque Dios está obrando, pero también tenemos aquí una advertencia. Y quiero hacer la pregunta, ¿cómo puede Dios garantizar cualquier cosa? No solamente la resurrección, la eternidad con Él. ¿Cómo puede garantizar Dios cualquier cosa? Pues nosotros lo vemos, porque es Dios, claro, es la respuesta correcta, pero Dios puede garantizar cualquier cosa porque Cristo, o puede garantizar la resurrección porque Cristo murió en la cruz para rescatarnos de nuestros pecados. Y ese siempre tenemos que recordar. Podemos tener promesas en la Biblia, promesas seguras y garantías de Dios, porque Cristo murió en la cruz en nuestro lugar para pagar la pena de nuestros pecados. Y eso es lo que ha dicho. Y Él puede declararnos justos, que es la justificación, que Él nos declara justos. Consumado es. Jesús ya lo ha hecho todo. Murió en la cruz. Él perdonó nuestros pecados, hizo el sacrificio adecuado para satisfacer su propia justicia y puede garantizar la vida eterna a causa de esto. Entonces, una de las grandes aplicaciones, creo, de no hay condenación o ninguna condenación hay es seguridad. La palabra seguridad. Relax, descanso, esperanza. Cuando tenía 20 años no quería tener 50. Y supongo que cuando tenía 50 quería tener 60. Ahora estoy al borde de 70. Pero cada día la resurrección es algo más bonito. Es una cosa maravillosa. Ay, jóvenes, ya, quién sabe qué va a pasarnos. Pero la resurrección es una promesa hermosa que Dios ha garantizado. Pero la otra cosa que pone aquí es lucha, lucha, lucha. Lucha. ¿Por qué? Porque solo luchamos nuestra mejor lucha cuando estamos seguros de que no hay condenación. Nadie lucha bien bajo la amenaza de que dependa de él y puede caerse en cualquier momento. La mejor manera de vivir la santificación es por medio de conocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio. Bueno, he contado esto muchas veces, siento un poco embarazada, ¿no? Eso es avergonzado. Embarrassed. No me gusta hablar de mí mismo, pero era una cosa muy, muy curiosa. Me convertí en 75, pero en mayo de 1998 estuve en un retiro. Adi y yo estuvimos en un retiro allí en la provincia de Cáceres, cerca de Jaraíz de la Vera, un poco tirando a la derecha. Y en ese conferencia, ese retiro, el hombre estaba explicando que la liberación de la condenación es lo que nos transforma. Es lo que nos ayuda a ver cuáles son nuestros verdaderos motivos. ¿Estás leyendo tu Biblia porque vives bajo la amenaza de la condenación? ¿O estás leyendo tu Biblia porque quieres a Dios y tienes una gran gratitud de todas sus promesas y sus garantías? Entonces hay mucha diferencia en lo que nos motiva si nos sentimos que todavía estamos bajo la amenaza de la condenación o no. Y yo propongo que la liberación de la condenación
es lo que nos transforma. Trata nuestro pesimismo, nuestro cinismo, nuestro desánimo, nuestro negativismo, esta autocondenación. Pero entonces, para mí, veo aquí una gran garantía de seguridad, de descanso, pero también una cosa que nos transforma. Ahora, las últimas 2 veces que he hablado desde el COVID aquí, y han dicho había tiempo para preguntas, no ha habido ninguna pregunta. Entonces, tenemos 10 minutos, ¿no? Vale, entonces voy a ser yo el que hace la pregunta. Vale, aquí está. Mi pregunta es, si ninguna condenación es una verdad bíblica y es verdad, debería filtrarse en la vida diaria de maneras muy prácticas. Ahora, esa enseñanza que no hay condenación. Entonces, mi pregunta para vosotros es, ¿de qué maneras muy prácticas puede ayudarte esta verdad que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿Vale? Ahora yo he terminado, voy a orar al final, pero ahora es vuestra oportunidad de hablar. Aplicaciones prácticas. Tenemos que vivir sin miedo. Muy bien. Fantástico. Vivimos sin miedo. Me puedo regocijar siempre. No hay miedo, hay gozo, alegría. No quiero que parezca soberbia. Sí, el Señor nos enfoca Muy bien. nosotros mismos. Y es peligroso porque a veces no podemos irnos hacia la arrogancia. Pero saber que hemos sido justificados. Una dimensión, un valor, una alegría, un gozo, no porque soy mejor que tú, pero sí para saber que Dios... Muy bien. Yo creo que al no haber condenación tenemos Garantía de vida eterna. amén. Muy bien. Nos ayuda a luchar contra la Yo lo tengo aquí, lo que estáis diciendo, pero lo estáis diciendo mucho mejor que yo. Yo no sé si es porque no hablo bien castellano o qué, pero qué bien lo estáis diciendo. Muchas gracias. 1, 2 más. Muy bien. Y ese me hace pensar en tu hijo que vive, madre mía, un hombre que vive con gracia. Gracia, gracia, sale gracia, porque no hay condenación. Ya, ese no hemos hecho. Claro, y muchos eruditos también ponen este Romanos 5:1, 8:1 juntos. Siendo justificados por la fe, tenemos paz, seguridad, paz, alegría, no miedo. Bueno, como yo lo he dicho aquí, puedes dejar de castigarte por pecados que Dios ya ha perdonado.
¿Hay alguien aquí que hace eso? Una persona, normalmente estas personas introvertidas que siempre están pensando, mira lo que he hecho y no puedo perdonarme a mí mismo. No, puedes perdonarte a ti mismo porque Dios te ha perdonado. Vives y obedeces no por miedo, sino con motivos como amor y gratitud. Porque si antes no hay condenación, sus mandamientos no son gravosos, son una ayuda. Hay una cosa que he encontrado esta mañana mismo, digo que los domingos por la mañana no voy a mirar nada, porque después me confundo, pero una cita he encontrado esta mañana. Ese es de John Stott, a lo mejor alguien ya lo ha citado, porque es de Romanos. Dice, somos liberados de la ley como camino... Somos liberados de la ley como camino de aceptación, pero obligados a guardarla como camino de santidad. Entonces la ley tiene su lugar, si estamos hablando de la ley como la voluntad de Dios, la ley moral, es para obedecerla, para guardarla. Pero como camino de aceptación, no, porque ya Dios nos ha aceptado. Experimentos verdadera fe en vez de ansiedad. No sé quién ha dicho ansiedad, pero lo he oído. Tú puedes ser más sincero contigo mismo y con los demás. ¿Sabes que una persona que cree que todavía puede estar bajo la amenaza de condenación tiene que protegerse y esconderse y siempre ser perfecto? Y siempre lo que iba a decir, pero no quería comentar en el medio de tu comentario, es jactancia. Es un tema muy extendido en el Nuevo Testamento. Las personas legalistas siguen con jactancia, la tentación de... Yo también me siento bien. Vaya sermonazo. He leído mi Biblia esta mañana, ¿y vosotros? Éxodo de 1 a 5. No, ya te libres de la jactancia, de la presumir. Aleluya. No tenemos que presumir, no tenemos que ser nadie, porque no hay condenación. Bueno, por lo menos me da a mí alegría y libertad. Es más fácil extender la gracia y el perdón a los demás. Y luchas contra el pecado, también alguien lo ha dicho, con confianza, no con desesperación. Y si vives según la ley, vives con un agotamiento espiritual. Pero si vivimos bajo el lema, no hay condenación, pues hay libertad, hay gozo, hay alegría, hay incluso la posibilidad de fallar en algo. Pues muchas gracias. Yo me siento muy edificado por vuestras aplicaciones. Vamos a orar. Padre, yo me imagino que hay otros 100 cosas o aplicaciones aquí bajo ninguna condenación hay para los que están en ti. Y queremos pedirte que tú nos ayudes a vivir esta realidad de no vivir bajo condenación, sino con libertad. Pero es una libertad que nos lleva también a la santidad y la verdadera santidad, los verdaderos motivos que hay en el Evangelio. Entonces, obra esto en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser humildes y ayúdanos a no tener que ir a la jactancia, porque tú mereces siervos, hijos humildes, y tú mereces toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén.